¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Hola a todos, un gusto saludarlos de nuevo en este episodio que tenemos ya para cerrar la segunda temporada. Es el episodio número 16, Rod. Qué gusto saludarte de nuevo. Y tenemos un tema muy importante y que al mismo tiempo puede llegar a generar en algunos quizás miedo, pero es momento de afrontarlo, porque es una realidad muy humana también, al menos que todo ser viviente aquí sobre esta tierra tiene la experiencia o la va a hacer, que es el de la muerte. Uy. No, sí. A ver, el tema de la muerte yo creo que se puede afrontar con miedo, ¿verdad? Uh-huh. Y uno puede decir, no, hombre, ni lo toques. De hecho, estuve viviendo dentro de mi formación 7 años en Italia. Uh-huh. Y allá el tema de la muerte prácticamente es, algo que no se debe de hablar jamás, porque ya te trae como mala suerte, ¿no? Incluso el color morado no lo usan, porque tienen como esa creencia de que el morado tiene que ver con muerte, ¿no? Wow. De funerales, etcétera. Entonces, todo lo que sea morado y todo lo que sea muerte, prohibidísimo platicarlo. Es más, ni lo menciones, aunque sea incluso oportuno hacerlo, porque, bueno, te puede llegar. Y yo creo que más bien la muerte es algo que a todos nos va a llegar y que está ahí en nuestra vida como algo que también tenemos que afrontar y conocer un poquito, bueno, ¿por qué morimos? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué se experimenta cuando alguien muere? Y entonces nos deja sin su presencia. Yo creo que podemos empezar pues, con todo eso, Rod. Hay una frase muy interesante de San Agustín que dice, no sé cómo llamar a esta vida, si una vida mortal o una muerte vital. Ay, ole. Está buena. ¿Qué piensas de eso? Pues lo que pensaba mientras tú platicabas, no muy atentamente de mi parte, porque estaba pensando mientras hablabas. Esta frase que tú dijiste, a todos nos va a llegar, pero me quedé pensando, todo nos va a llegar, pero ¿cómo nos va a llegar? O sea, ¿cómo nos preparamos hacia ella? Si es que nos podemos preparar o no. Y me quedo pensando ahorita que tú decías de lo de Italia, cómo es muy contrastante también donde otras culturas... cuando alguien fallece hacen celebración, ¿no? Sí. Cuando alguien fallece es tristeza, es llanto. Creo que la manera en cómo nos relacionamos, cómo la percibimos, puede impactar muchísimo en ese momento, pero también en el resto de nuestra vida, como esta frase lo dice, ¿no? O sea, cómo vivimos nuestra vida en relación a cómo percibimos la muerte. Y por ahí... se dice dentro de la psicología que muchos de los miedos vienen del miedo principal que es la muerte y que de ahí se desencadenan muchos otros miedos. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Pero, por ejemplo, una experiencia personal, ahora con estos temas internacionales, ¿no? De conflictos entre países, a mí hace un par de semanas... me empezó a generar cierto miedo, cierta incertidumbre, ¿no? Angustia de qué va a pasar, ¿no? Y no se trata de angustiar en este espacio, pero lo que entendí en terapia es que venía del miedo a la muerte. O sea, ¿qué pasa si me sucede algo? Y creo que el cómo percibimos eso en nuestro día a día puede también impactar en cómo vivimos, cómo decidimos vivir. Sí, mira, la muerte es una realidad a la que se le tiene que tener respeto, ¿verdad? Así es. Ahora, se le tiene respeto y yo creo que ni jalar para un lado de decir es un miedo o un pavor de nada más pensar en eso y es que no puedo dormir, que puede llegar a haber casos así, o sea, me ha tocado conocerlos, incluso de personas todavía jóvenes que dicen es que no quiero ni pensar en eso porque me da una angustia tremenda. Y otra... postura es la que, no, yo pienso en la muerte y hasta ya me quiero morir, ¿verdad? O no le tengo miedo, como una especie de, no sé, actitud temeraria hacia esa realidad, pues que realmente ninguno conoce en el fondo. Sí. Porque ¿quién ha podido regresar de la muerte y decir, yo morí y estoy vivo de nuevo? Quizás hemos tenido casos médicos en donde han entrado en un coma y tal, pero no hay una conciencia de estar muerto. O sea, no es cuando hay un coma de este tipo, ¿no? O sea, la gente
cuando regresa en sí, Ujú. no te dice, yo me di cuenta que estaba muerto, yo supe que estaba muerto y sentí tal y tal y tal. Es más bien, efectivamente, me pasó que totalmente desconectado y volví en mí. Mm, ujú. Pero tocar, por lo tanto, este tema, yo creo que ni lo temerario ni lo miedoso. Sí. Como que es algo que sí hay que saber también dialogar, porque en la experiencia humana, pues todos tenemos algún familiar, algún amigo, ¿no? Tú Ujú. recientemente también has perdido a alguien que pues cuando se van también nos afecta Claro. y nos pega y nos toca la vida, ¿no? Ujú. Y yo creo que saber integrar ese tipo de momentos con la propia afectividad, con la propia psicología, el modo de ver las cosas, pues es algo muy importante, es un camino que hay que recorrer juntos. Sí. Sí, digo, en el caso personal, como tú dijiste ahorita, yo perdí un amigo de mi edad. Entonces, digo, y menciono el caso porque probablemente cuando un abuelito, una abuelita o una persona mayor fallece, pues dices, bueno, ya es como esperado, ¿no? Ya es lo que sigue. Pero la realidad es que todos experimentamos muertes de distintas edades, de distintas personas. Y yo no lo esperaba, pero lo que sí he aprendido, como dices tú, con proceso terapéutico, psicológico, etcétera, es aceptar esto como parte de la vida. Y algunas personas lo hacen cuando les llega, pero justo este episodio es para tener un espacio de reflexión sobre la muerte. O sea, darnos el tiempo y el espacio de reflexionar cómo la percibimos, cómo la vivimos y qué es la muerte en sí en nuestro proceso de ser personas. Em, Algo que me gustaría compartir, que de hecho te comentaba hace poco, es que en un libro que se llama La solución de los telómeros, em, que los telómeros, digo, no vamos a entrar en temas así muy biológico y científico, pero son unas partes que están dentro de nuestra célula que determinan la salud de nuestras células, qué tan sanos o insanos estamos nuestros órganos, nuestra persona en general. Y comparaban a dos grupos de personas. Un grupo era personas que se resistían a decir su edad, por ejemplo. No sé, estás cumpliendo 50 y tantos años, pero dices, no, yo tengo, desde que cumplí 40, yo ya me quedé en los 40, ¿no? Okay. O que cuando cumples años te da pena decir cuántos cumples. O que empiezas a tener arrugas y quieres buscar la manera de desaparecerlas, o las canas, o qué sé yo, ¿no? Y el otro grupo de personas eran personas que estaban como más en paz con Su condición. con su condición, con su edad, con su proceso. Y medían los telómeros a través de estudios muy sofisticados y se dan cuenta que los telómeros del primer grupo estaban más pequeños que los del segundo grupo. Y lo que esto quiere decir es que sus células están más saludables las del segundo grupo, las que estaban más en calma o en paz con su estado actual. Y lo que esto decía, o el estudio decía, es cómo percibes tú tu vida, en este caso tu percepción sobre la muerte y tu proceso natural de crecer, envejecer, etcétera, impacta en la salud de tu cuerpo. Y para mí eso fue algo, como dicen, no, me explotó la cabeza porque yo hasta ese momento no pensaba que mi percepción sobre la muerte puede impactar en mi momento presente, en cómo vivo mi vida, incluso en mi cuerpo, en mi salud y cómo me relaciono con las demás personas o con estos sucesos en donde muere alguien que quiero o alguien conocido cercano. Pues es que yo creo que es por lo mismo, o sea, en parte el estrés que te puede llegar a generar. Por ejemplo, el decir, es que pienso en eso y no sé, pierdo la paz interior o me pongo todo ansioso o con angustia, qué sé yo, porque es una realidad que desconozco, que no controlo. Ya hemos platicado también del tema de los controles, ¿no? En otro episodio anterior. Y sin embargo, la muerte a todos nos va a llegar. ¿Cuándo? ¿Cómo? El estar preparados, el qué sé yo. Hay una frase por ahí que una vez me dijeron, mueres como vives. Y si la piensas, dices, bueno, si voy a morir como vivo, tiene mucho sentido porque tal vez podríamos pensar, ok, voy a calcularle que voy a vivir 85 años, por decir, ¿no? Pues los últimos 15 años los voy a vivir ya bien.
¿Y quién dice? ¿Quién dice que vas a llegar hasta los 85? Y a veces la muerte te puede sorprender a cualquier edad y en cualquier lugar. Ujú. Y entonces, si llegas a ese momento de la muerte, viviendo como vives, y nunca quisiste vivir como vives, entonces justo se cumple esto, mueres como vives. Ahí la solución, o yo creo que el mejor modo de aproximarnos a la realidad de la muerte, aunque desconozcamos cuándo vaya a ser, Ujú. es que si te pescara ahora mismo, tú pudieras decir, he vivido hasta ahora como realmente quiero vivir. O sea, he vivido libre, he vivido pleno, he vivido feliz, he vivido amando, he vivido rodeado de mis seres queridos, he vivido como yo quiero ser, como siento que estoy llamado a ser. Y no preocupado, lleno de cosas, siempre ocupado, lejos de los que te quieren. O sea, como, no sé, como infeliz en el fondo, ¿no? Como Porque- incluso hasta estar como muerto en vida, por como ejemplo, muerto ¿no? en vida, claro, porque si la muerte te sorprende así, pues es una realidad triste también. Y a veces sucede. Hace no mucho, un caso ahí en la ciudad en donde vivo, un joven de 19 años, una mañana de sábado iba manejando con un acompañante, tiene un accidente de coche por un camellón, por ahí algo que había, y el caso es que él muere y ella, la que la iba acompañando a él, con un collarín y tal, ¿no? Dice 19 años, nadie se lo esperaba. No estamos hablando de alguien que tú dijeras, no, hombre, andaba bajo el influjo de alguna sustancia. No, 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 para nada. O sea, era un día en la mañana como si fueras al parque a ir a correr. Y, o sea, la muerte de los jóvenes no siempre está relacionada con algo malo. Ujú. También sucede y es muy normal. Y cuando sucede, claro que nos impacta más porque la esperanza de vida, que es lo que traemos nosotros como marcador para todos nosotros, Claro. pues es mucho más elevado. Y cuando sucede, claro que nos golpea muy fuerte. Y decimos, oye, esta realidad que se está presentando, que es la muerte, ¿qué es? Y es que en el fondo, Rod, la muerte es una separación muy dura. O sea, si en esta temporada hemos estado hablando de la unidad de la persona, cerramos justo con la separación. Ujú. Porque la muerte es eso, o sea, es tu cuerpo y tu alma totalmente separados. Y cuando separas cuerpo y alma, la materia, que es el cuerpo, se convierte incluso en cenizas. Ujú. Y el alma, que es esa realidad espiritual que sustancialmente existe, pues esa sí no muere. Dejas de vivir, pero existes. Ujú. Pero tú existes para ese cuerpo que ya falleció. Entonces, ¿cómo concilias esa idea Sí, no. en una realidad? O sea, si la persona es unidad cuerpo y alma y de repente la muerte se presenta en la vida y hay una separación, también deja de haber persona. Ujú. Y eso es el drama de la muerte. Así como hay un drama de la libertad, hay un drama de la muerte. Que dejamos de ser persona en ese momento. Sí, es difícil. O sea, no es como que en el día a día reflexionas y concluyes en esto. O sea, Exacto. sí, no es como que, sí, por eso me pesa tanto la muerte, ¿no? O sea, a veces hasta, incluso en esos momentos, no tienes la capacidad para reflexionar esto y simplemente estás con el shock de no puedo entender cómo es que esta persona ya no va a estar aquí, ¿no? Claro, por todo el campo afectivo que te deja vacío. Sí, sí. Y justo ahorita que tú que comentabas esto, me quedaba la duda, y esto quería traerlo acá, pero creo que ya lo acabas de responder un poco. Si esta manera de vivir, como dices tú, de, mis 80 voy a hacer esto, como dando por seguro, por sentado, no sé si también tendría que ver con esta parte de creernos perfectos. O sea, porque tú dices ahorita que la muerte en los jóvenes también sucede. Pero de pronto nos quedamos con esta esperanza de vida y que, no sé, si somos tan perfectos como que no vamos a morir y yo voy a morir hasta mis 80 y tantos y dejamos esto a un lado. Esta posible, no sé si llamarle falla natural o simplemente que sucede dentro de la naturaleza, ¿no? O sea, no somos perfectos, pero no sé si por ahí vaya
O también tiene que ver con esto que tú también acabas de comentar. O pueden ser las dos coexistiendo, no lo sé. Pues es que por un lado, cuando no hay una conciencia, una toma de conciencia, ¿verdad? De que soy un ser en peregrinación, o sea, soy un ser que va a pasar por esta vida, número uno. Y dos, que también me puede llegar a mí ese momento a cualquier momento y lugar, se puede llegar a vivir así, ¿verdad? Pues no pasa nada, hasta mis 80, mis 85, somos perfectos, hay médicos buenísimos que me pueden sacar de un problema de salud o qué sé yo, y entonces voy a tener una familia y voy a crecer y voy a tener esto, y como que los sueños y las ilusiones van alimentando una realidad pues que puede despegarnos de la realidad en la que estamos viviendo. Y entonces tomar conciencia plena, que es mucho a lo que tú te dedicas, del aquí y el ahora, y decir, ok, soy un ser humano, una persona que está en camino, pero que también es muy frágil y que en cualquier momento le puede ser arrebatada la vida, hace que seamos conscientes que el mejor modo de vivir es también considerando la muerte. De hecho, los estoicos muchas veces lo que hacían era eso, y los que todavía hay, o sea, dicen, es bueno considerar la meditación sobre la muerte para vivir mejor. Sí. Los cartujos, por ejemplo, tenían hasta la costumbre de tener en sus celdas o en sus cuartos como un cráneo, un esqueleto, ¿no? Un cráneo, de modo que se acordaran siempre que algún día iban a morir. E iban al jardín en donde sepultaban a todos los frailes, a todos los que estaban ahí religiosos, y todos los días un palazo, ¿no? Cavando su propia tumba. Algún día va a morir. Quizás más de alguno diga, está muy creepy aquello, y cómo es posible que piense en la... A ver, es que no es pensar en la muerte como algo que le saquemos la vuelta, porque de todos modos nos va a tocar a todos. Sí. O sea, es pensar en la muerte como algo, sí, antinatural en el sentido que nos separa completamente y que no estamos llamados a la muerte. O sea, no fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Y ahí está el gran misterio. O sea, si somos creados para la vida, ¿por qué existe la muerte? Y ahí es en donde quizás la misma fe te pueda dar una respuesta, pero desde un plano y desde un punto de vista filosófico, lo que sabemos es que es una realidad que está en la vida del hombre y que es antinatural. Y que por lo tanto tiene que haber después en la trascendencia algo que nos permita ser de nuevo uno. Por la unidad de la persona. Sí. Sí, y esto que acabas de decir es muy clave. Porque, digo, incluso a mí me surgió y te lo dije, que cuando dijiste que era antinatural como que me hizo un poco de ruido, pero pues todos nos morimos, ¿no? Pero solo aclarar, como tú lo estás diciendo, antinatural de la unidad de la persona. O sea, pudiera ser natural si separas que es parte del proceso del ser vivo, sí, pero como personas, como tú dices, llamados a la trascendencia y a la vida, puede ser ahí antinatural. Y ahorita que comentabas tú lo de los estoicos, me acordé, por ahí en la pandemia ya ves que todos intentamos cosas nuevas y rutinas y así. Yo también intenté leer las meditaciones de los estoicos por algunas semanas y me topé con una reflexión que decía que los generales romanos, cuando ganaban una guerra o etcétera, cuando regresaban, siempre leían una frase que decía hominem te momento o memento o algo así, que en español significaba eres hombre y te vas a morir. Eres hombre en este momento y te vas a morir. O sea, como... El memento mori famoso. Ajá, el memento mori. Pero lo que me llamaba la atención es que incluso en un momento de éxito, entre comillas, de haber ganado y etcétera, recordaban esto. Y me hizo mucho sentido porque creo que a veces en la vida cotidiana se nos puede olvidar esto, ¿no? Sí. Con las cosas buenas, bonitas, que está bien que nos sucedan y las disfrutemos. Pero me llamó mucho la atención cómo en los momentos, entre comillas, más gloriosos de los generales romanos, recordaban esto. O sea, y la consideración de la muerte también hace que consideramos nuestra finitud. O sea, no somos seres aquí infinitos. Somos seres finitos, frágiles, débiles, limitados, imperfectos. Que estamos llamados a la trascendencia, a ese camino hacia el absoluto, ¿no? Que el absoluto es Dios, a fin de cuentas. Sí estamos llamados a eso. Pero considerando eso, nuestra finitud, nuestra pequeñez, etcétera,
también cuánto ayuda para humanizarnos. O como se diría de modo más coloquial, para poner los pies sobre la tierra. Sí. O sea, para saber quiénes somos y tocar nuestra propia humanidad y entonces ponernos al servicio de los otros. O sea, como que la misma muerte creo que puede llegar a redimensionar mucho las cosas. Claro está que es un misterio, cuándo va a ser, cómo va a ser. A veces hay quien dice, es que me gustaría saberlo, ¿no? La típica pregunta hipotética de, si tú tuvieras la oportunidad de saber cuándo y cómo te gustaría. Y hay quien dice, bueno, ¿a mí cuándo? A mí nada más el cómo, a mí los dos. Como que nos da esa curiosidad. Sí. Pero si nosotros de verdad tuviéramos conciencia que mañana pudiera ser nuestro último día, o sea, ¿estaríamos viviendo hoy como lo estamos haciendo? ¿Estaremos hablándole a la gente como lo estamos haciendo? ¿Estaremos reconciliándonos quizás con más de alguna persona? O sea, ¿cómo hacerle para vivir de tal modo que cuando llegue ese momento pueda estar pleno y feliz? Ya con las cuentas cerradas, con todo listo, sabiendo que esta vida fue un paso hacia lo que me espera. Sí. Entonces, en ese sentido, la muerte se vuelve el inicio, no el fin. Pero si te fijas, a mí me hace todo el sentido, pero si te fijas es todo un cambio de perspectiva que implica todo lo que ya hemos platicado en los episodios anteriores. Y a mí algo en lo personal que me ha ayudado es, y ahorita decíamos la palabra, la impermanencia de las cosas. O sea... A ver, explícanos esa palabra, Rob, porque es un poquito elevada. O sea, me voy como de lo más pequeño y luego hasta lo más grande, ¿no? O sea, en este libro de los telómeros hablaban de que nuestro cuerpo está en constante impermanencia. Todo el tiempo las células se están renovando, se nos está cayendo piel, el pelo, las canas salen, etc. O sea, nuestro cuerpo todo el tiempo está muriendo, entre comillas, y generando vida. Pero entonces nuestro cuerpo nunca es igual. O sea, digo, si nos vamos así, podría sonar hasta muy romántico o filosófico, pero cada segundo tu cuerpo va cambiando, literalmente. Así es. Y la vida es así también, la vida sigue cambiando. Incluso si nos vamos a una perspectiva un poquito más amplia, incluso la historia de la humanidad, pues personas mueren, personas nacen, etcétera. Y esto es lo que lo hace impermanente. A veces, y a mí me sucede, yo veo mi vida como infinita, ¿no? O sea, el tiempo a veces te pasa muy rápido, pero al mismo tiempo, durante tu día a día, y que es lo que tú preguntabas, ¿cómo estás viviendo hoy? Durante tu día a día no paras y dices, me voy a ir en un futuro, probablemente mañana o probablemente en muchos años. ¿Cómo estoy viviendo? No, vives creyendo que esto es permanente, cuando la realidad de nuestro paso finito por esta tierra es que es impermanente. Y que tiene un fin. Y que tiene un fin, conociéndolo, el fin como nuestro cuerpo tiene un fin, que sí, a lo mejor la ciencia lo va extendiendo un poquito más con los avances, tecnología y etcétera, pero tiene un fin. Y a mí esto de entender la impermanencia, no diría que todo el tiempo, pero sí me ayuda a recordar constantemente el regresar y cuestionarme esto que estás diciendo tú. ¿Cómo estoy viviendo conmigo y con las demás personas? Y pudiera ser muy paradójico, pero el darme cuenta que yo voy a morir, o bueno, mi cuerpo va a morir, me ayuda también a relacionarme con los y las demás de una manera diferente. Es como ser consciente de mi paso finito también me puede ayudar a cómo me relaciono con las demás personas. Ahora, fíjate, no solo muere el cuerpo, o sea, muere la persona. La persona como la conozco. Sí, bueno, tienes razón. Sí, o sea, muere la persona tal cual. No es que muere un cuerpo. O sea, en el caso, por ejemplo, de mi amigo, murió mi amigo. No es que muere su cuerpo, pero es mi amigo el que muere. Justo. Sí. Y nos deja un vacío, una ausencia. O sea, y eso es lo que a veces más puede doler. De hecho, hay filósofos que dicen que la muerte no es tanto un tema para uno mismo, sino es un tema para los que se quedan. ¿No? Porque el que se va, pues, ¿qué sabemos del que se va? Pues no sabemos realmente nada. Y dice, pero los que se quedan sí pueden llegar a sentir un vacío, una ausencia a nivel afectivo, no les cae el 20 o no se dan cuenta de modo tan rápido a veces de lo que sucede. Pueden caer en un shock y no sean...
o sea, cuenta de lo que está sucediendo porque hasta parecen que es una especie de novela o de fantasía. Y puede ser días después, semanas después, meses después, que digan, wow, es que realmente ya no está esta persona. Sí. Y eso es lo que puede doler. O sea, la realidad de la muerte es tan antinatural que nos afecta a todos los demás también. O sea, si fuera parte de, pues bueno, es parte de, a ver, si es parte de esta vida, pero sigues existiendo y ahí está el tema. Y yo por eso quiero subrayar que ver la muerte no como algo que nos da miedo, tampoco vivirla como algo temerario, sino como algo que sabemos que vamos a vivir y poder vivirla del mejor modo como parte de esta vida. Eso nos va a hacer plenos. Hay por ahí un calendario que vi una vez y que incluso lo traían en redes sociales hace no mucho, que es como de muchos cuadritos. Y entonces son 52 cuadritos en línea y ponen como 80 líneas. Entonces se supone que es toda tu vida plasmada ahí, ¿no? Y hasta arriba nada más una frase, memento mori, ¿no? Acuérdate que vas a morir. Y dicen, bueno, cada cuadrito es una semana. Entonces tú velo llenando, ¿no? Entonces ahí lo van llenando y hay quien dice, pues yo llevo tantos cuadritos vividos y me quedan tantos. Es que incluso pensar, me quedan tantos, es falso. ¿Quién sabe cuántos cuadritos le quedan? Sí, o sea, según la estadística y el promedio, tal vez, pero en tu caso personal, tu caso puede no seguir la estadística. Exacto. Y fíjate, justo con esto de la persona que muere pero deja a los demás, pues la muerte es un tema que nos toca a todos, incluso de modo interpersonal, ¿no? O sea, intersubjetivo. Porque cuando muere alguien querido, no me deja igual. No, para nada. O sea, sí hay un cambio, sí hay una diferencia. Y quizás con esto podemos cerrar, ¿no? De hecho, hay una frase que dice así, dice, quien pierde a la persona amada se siente otro, no porque sea o no porque esa muerte le haya cambiado la vida y quizás paralizado la existencia, sino porque una vez perdido el tú, también el yo es otro distinto del que era. Y claro, esto nos hace pensar mucho que no estamos solos, que estamos siempre en relación, que somos uno, sí, pero con una intersubjetividad que nos construye. Y ahí damos pie entonces al inicio de la siguiente temporada, que es la temporada 3, la persona, un ser para los demás. Con eso cerramos, no hay nada más que decir. Déjanos tus comentarios, recomienda este episodio a quien creas que le puede servir y puedes etiquetarnos y compartirlo. A mí me encuentras como @rodgpuerta y a mí como @pmiguelguerra. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada y nos vemos en la tercera. Somos Ilumina Más.